retales de 1000 colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta práctica funda para libros. Es un trabajo sencillo y un regalo ideal para los amantes de la lectura. Si queréis aprender a hacerla conmigo, quedaros hasta el final del vídeo. Para realizar la funda del libro necesitas preparar los siguientes materiales. En primer lugar, tela de 3 colores que combinen entre sí. En mi caso voy a utilizar esta de cuadros para el interior y estas dos para la parte exterior. Necesitamos también tener algún tipo de estabilizador. Yo voy a utilizar foam. El foam es una goma espuma muy finita que lleva raso por uno de sus lados. Es un material económico que da un buen acabado en este tipo de proyectos. Para cerrar la funda del libro necesitas un botón y una goma elástica al tono de las telas que hayas elegido. Yo voy a utilizar una goma del pelo. Tiene un tamaño adecuado para nuestro proyecto y además las hay de muchos colores, con lo cual es fácil que encuentres alguna que te combine con las telas que hayas elegido. Por último necesitamos hilo, aguja, alfileres y dedal. En cuanto al corte de estas piezas, te recomiendo que lo hagas con la base de corte, el cúter y la regla, porque así te van a quedar exactas todas las piezas que tenemos que cortar con la misma medida, de manera que cuando las vayamos a coser va a ser mucho más fácil el trabajo. Pues si lo tienes todo preparado, comenzamos. Tienes que cortar de forro, tela delantera, trasera y estabilizador las piezas de 22 centímetros por 29 y para el bolsillo las piezas serían de 22 por 21 centímetros. Recordaros que en las medidas que os he facilitado ya están incluidos los márgenes de costura. Lo primero que vamos a preparar es la parte del bolsillo exterior. Para ello colocamos una de las telas que hemos cortado con el derecho hacia abajo, la siguiente con el derecho hacia arriba y el estabilizador en último lugar. En el lado que mide 22 centímetros le vamos a hacer una costura. Yo esto lo voy a sujetar con alfileres. Bien, lo siguiente que voy a preparar va a ser el forro. En el forro lo que tengo que es colocar en primer lugar siempre bien las piezas, una encima de la otra, y lo que voy a coser es a lo largo de los dos lados, voy a poner unos alfileres, y en la parte corta de uno de los dos lados, pero no entero, sino aproximadamente tengo que dejar un espacio aquí para luego poderlo volver. Una vez que hayas cosido el forro, lo dejas aparte tal cual, no hay que voltearlo. En cuanto a la parte del bolsillo exterior, lo que hay que hacer es retirar este exceso de estabilizador, el que nos sobrepasa la costura, con unas tijeras y despacito lo vamos a ir cortando. Ya he cortado todo el exceso de estabilizador de la costura. Lo que tengo que hacer ahora es voltearlo. De esta manera lo vamos a sujetar con unos alfileres. Al voltearlo te tienes que asegurar que la costura queda justo en el borde, pero que también esta tela queda estirada tanto por un lado como por el otro. Ahora lo que vamos a hacer es en esta costura darle un pespunte por fuera. Así nos va a quedar más asentada. Tienes dos opciones, o darlo en el propio color de la tela o en un hilo que contraste y que le haga un cierto efecto decorativo. Eso es el gusto ya de cada uno. En mi caso he dado la costura en rojo. Me parece que quedaba más graciosa que darla en el verde oscuro. Pero lo que os digo, que al gusto de cada uno. Una vez que has cosido el bolsillo exterior, vamos a preparar el sándwich que tenemos que formar para hacer nuestra funda. Para ello colocamos, en primer lugar, estabilizador. A continuación,
la tela exterior, la que queremos que vaya por la parte de atrás, y la alineamos todo lo que podamos con el estabilizador. Aunque lo hayamos cortado con la regla, puede haber algunos pequeños milímetros de diferencia. No pasa nada porque luego con la costura nos va a quedar bien. A continuación le voy a colocar el bolsillo. De nuevo lo alineo con la parte lateral y con la parte de abajo. La siguiente tela que tengo que colocar es la exterior, la que va del lado del bolsillo, la que va boca arriba. Entonces, en este caso la voy a colocar boca abajo. Y la última capa que tengo que colocar sería otra capa de estabilizador. Todo ello, si os fijáis, está bastante bien alineado. Pues nada, lo único que tengo que hacer es sujetarlo con unos alfileres para que no se me mueva ahora cuando lo vayamos a meter a la máquina. ¿Qué es lo que vamos a coser? Los dos laterales largos y la parte de abajo para poder también sujetar el bolsillo. Una vez que hemos cosido alrededor de nuestra funda para el libro, vamos a recortar el exceso de estabilizador desde la costura, tanto en la parte de delante como en la parte de detrás. Una vez que haya retirado el exceso de estabilizador de la parte delantera y trasera de nuestro trabajo, tienes también que quitar el exceso que tiene el bolsillo. Para ello tienes que separar las telas para poder llegar a él y con mucho cuidado cortarlo. Ya he cortado también el exceso de estabilizador del bolsillo y ahora vamos a colocar el forro y el cordón elástico. Lo primero que voy a hacer es, en las esquinas del forro que todavía no hemos dado la vuelta, voy a recortar una chispita, porque así nos van a quedar menos abultadas. Una vez que lo hemos cortado, vamos a darle la vuelta. Acordaros que hemos dejado una abertura en la parte de abajo. Vamos a darle la vuelta y volteado, es decir, con el derecho hacia afuera, lo voy a meter dentro de mi funda para libros. Aquí tenéis que tener cuidado una cosa, así se ve bien con la cámara. Aquí está el bolsillo, que está aquí. Entonces, yo el bolsillo, como va hacia este lado, el forro lo tengo que colocar dejando el bolsillo en este lado. Lo coloco. Ahora no importa que esté bien o mal colocado abajo, eso lo haremos luego. Ahora lo que lo tengo que colocar es arriba. Y entonces lo que tengo es, como tiene el mismo tamaño, ajustar esta costura con la costura de la parte que está con el estabilizador. La voy a sujetar con un alfiler. Y en este lado hago exactamente lo mismo. Busco las dos costuras y las uno en este punto. Vale. Ahora lo estiro un poco para ajustar la tela. Bueno, veis que está bien. Ahora lo que tengo que es colocar el cordón elástico, porque lo voy a coser a la vez. ¿Dónde va el cordón elástico? Mirad, yo aquí tengo, esta es la tela que va lisa, la parte de atrás, y esta es la otra, que es donde está el bolsillo. ¿Veis que se ve el bolsillo dentro? Bien. Pues el cordón va a ir aquí entre estas dos telas. Entonces lo primero que voy a calcular es el lugar exacto. Para ello voy a medir. Entonces esto me mide 20, pues el cordón la mitad es en 10, que sería aquí. Entonces lo voy a colocar doblado a la mitad en ese punto. Para sujetar el cordón en su posición voy a utilizar una pinza, así no se me mueve. Y ahora ya el resto de la tela del forro y el exterior de la funda del libro lo voy a sujetar con unos alfileres. Ya sujetado el forro y la parte exterior con alfileres.
Ahora le vamos a dar un pespunte todo alrededor. Una vez que hayas cosido alrededor, retiramos los alfileres y de nuevo cortamos el exceso de estabilizador. Ya estamos a punto de terminar nuestra funda para el libro. Antes de darle la vuelta, en las esquinas recorta un poquito de la tela para evitar que nos queden muy abultadas. No te pegues mucho al punto de la esquina, pero un poquito sí. Una vez que lo tengas hecho, podemos ya darle la vuelta. Para dar la vuelta, sacamos en primer lugar el forro y nos vamos a ayudar de este espacio que habíamos dejado. Vamos a meter la mano y vamos a voltearlo. Y ahora vamos a sacar un poquito las esquinas y la otra. Bien, ahora nos queda cerrar el orificio que habíamos dejado abierto para poder voltear, que lo vamos a cerrar a mano. Ya he cosido la abertura del forro y ahora ya lo puedo meter para adentro. Vamos a intentar colocarle bien. De todas maneras, cuando metamos nuestro primer libro ya va a sentar perfectamente. Por último, nos queda dar una costura aquí en el borde para que quede más limpia la terminación, igual que hicimos aquí en el bolsillo. Para ello, con alfileres vamos a sujetar todo alrededor la tela y a continuación le vamos a dar un pespunte. Yo de nuevo se lo voy a dar en color rojo para que me haga un cierto contraste con la tela. Ya lo he sujetado con alfileres. Para dar el pespunte te recomiendo que empieces siempre por una de estas costuras, porque así el comienzo y el final te van a coincidir en este punto y va a quedar más limpio. Ya le he dado el pespunte alrededor. Quitamos los alfileres y ya lo último que nos queda es coser el botón. Mirad cómo ha quedado de asentado con el pespunte que hemos dado, así el forro no se va a salir. El último paso que nos queda es coser el botón, que lo vamos a coser a 2,5 centímetros del borde. Para coser el botón he medido los 2,5 centímetros y luego he medido 10 en esta dirección puesto que tiene 20. Para que el nudo del hilo no se nos vea, lo empezamos a coser por el derecho, de manera que el nudo nos va a quedar arriba y de esta parte nos va a quedar limpio. Vamos a colocar, en este caso, como el botón que voy a coser lleva unas letritas, pone Handmade with Love, voy a intentar que me quede lo más recto posible. Ahora ya sí, no me importa pasar hacia el otro lado, pero una cosa es que se vean las puntadas y otra es que se vea el nudo. Lo cosemos y os enseño el resultado final. Ya he terminado la funda para el libro, mirad. La verdad es que es un proyecto muy bonito, muy fácil de hacer y muy rápido, porque en menos de una hora lo podéis tener listo. Espero que hayáis disfrutado del proyecto tanto como yo y os veo en el próximo vídeo.